A continuación estamos con María Angustia Moreno Barrio. Hola, buenas. Buenas, muy buenas. ¿Naciste en Granada? Soy de Granada. Yo también. ¿También? Sí, yo soy granaína. ¿De qué Bueno, parte? nací en Jaén, pero he pasado prácticamente toda mi vida en Granada, ¿sí? O sea, Soy de la calle San Juan de Dios. Ah, de la calle San Juan de Dios. Yo en Villarejo, por el Camino de Ronda, para Ujú. que te hagas una idea, al final del Camino de Ronda. Y reside ahora en Málaga, ¿no? Sí, Muchas personas conocen tu faceta de poeta, pero también como gestora cultural y colaboradora en radio y televisión. sí, hace ya algo más de 6 años que dejé la radio. Estaba en Onda Azul, pero llevar la televisión, la radio, los eventos que preparaba, la familia, era mucho y dejé la radio. Y he seguido con la televisión y haciendo eventos. En que está en Onda Azul y en televisión en PTV Telecom, ¿no? Sí, Es donde está. con Diego Banderas, en el magazine que tiene de lunes a jueves, Sí, tenemos una vez al mes con La Voz del Poeta. magazine poético, ¿no? Magazine Sí. poético, qué bonito. Y luego también, bueno, ha escrito, entre otras obras, Anoche tuve un sueño, ¿no? Que sugiere una dimensión onírica, profunda. ¿Qué simboliza? Háblame de este libro. Pues yo escogí ese título de Martin Luther King, Anoche tuvo un sueño, ¿no? Mi idea era que llegase a los niños y a las personas mayores no solamente lo que es la literatura pues de una novela fantasiosa, Sí. sino unos pequeños relatos como especies de sueños, pero que al final tuviese su lección. Ujú, ujú. Una manera de que, por ejemplo, tengo La verdad y la mentira, y termina cómo se tiene que distinguir la verdad y la mentira, a veces observando y guardando silencio, ¿no? Porque es una manera de discernir la verdad, ¿no? Luego era una parte, eso fue una parte del libro. La otra parte se la dediqué a poesía social. Empecé a escribirlo cuando la guerra de Irak Ujú. y había imágenes que salían en la televisión espeluznantes sobre los niños que morían en la guerra, esa terrible palabra y esa terrible barbaridad que comete el ser humano. Y quise hacer también visible la parte esa infantil que se muere, esa parte que nos arrebatan las guerras, ¿no? Entonces ese libro fue eso, el sueño de que nada de eso vuelva a ocurrir, que por desgracia nadie lo puede parar, ¿no? Y en los relatos y las poesías, pues fue una manera de acercarme más al público, acercar un libro a los padres y a los niños al mismo Tú tiempo. hablas en la sinopsis de la voz ancestral de la esencia interna, el alma, ¿no? Porque cuando tú escribes Como un fuente libro, como fuente del mensaje, vaya. porque cuando tú escribes un libro desde una perspectiva tan dolorosa, por ejemplo, tengo una poesía a los niños perdidos de Morelia, 450 y tantos niños catalanes que se los llevaron a México y la vida fue terrible para ellos. Vas escribiendo y es doloroso, ¿sabes? Rompe la inocencia, el Esa conocer, inocencia que se la rompen bueno, está rota la inocencia de ellos y también te rompen y te parte de la rompes tuya. tú el del que observa, ¿no? Se parte de la inocencia del Sí, que el que observa. conoce esa historia, porque tenemos que tener en cuenta que los niños de la posguerra, yo siempre digo que mis años los divido en 2 siglos. Nací en el 48, gran parte del siglo pasado y parte de este, ¿no? Entonces, los niños que hemos vivido una época hemos estado a oscuras de lo que pasaba. Cuando empiezas a leer y empiezas a ver que hay otra realidad, una realidad muy dolorosa, que nuestros mayores no nos lo cuentan porque se hacen daño a ellos mismos, te vas dando cuenta que tú también tienes que hacer algo por esos niños que se perdieron, ¿no? Y te se va rompiendo el alma cuando lo vas escuchando y Bueno, cuando lo vas hoy conociendo. en día también todavía hay historias que ponen los pelos de punta, ¿no? O Muchas, sea que muchas. lo que pasa es que nosotros vivimos inmersos en nuestra eh, vida, ¿no? Consumista, bueno, normal, me refiero que tenemos una vida normal y que no somos conscientes de las No barbaridades que... podemos vivir de espaldas a lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Bueno, pero es que vivimos a las espaldas de todo eso, ¿no? Pues si no, no podríamos El vivir, imagínate. poeta, a ver, el poeta con la sensibilidad que tiene no puede vivir a las espaldas de esa realidad. Es algo que te puede.
Yo digo siempre, yo no soy capaz de escribir una poesía de amor. Tengo algunas, pero yo me pongo a escribir algo y siempre termino evocando a la desgracia del ser humano que realmente está cruzando la calle, como se puede decir. Porque ¿qué hay desde África a España cuando cruzan esas criaturas? Una calle, como yo digo, una avenida más ancha o más estrecha. ¿Qué hay de todo lo que está pasando con el mundo árabe que están ahora viniendo a Europa y que nadie los quiere? Son calles, no hay muros. Los muros los ponemos nosotros. Entonces el poeta no puede dejar de mirar esa parte triste de la historia, porque la voz de ellos tiene que pasar por nosotros, para que sean, para hacerlos visibles, ¿no? Para que no estén perdidos, porque parte de la vida que ellos ahora están viviendo fue parte de la vida que vivieron los nuestros ancestros, mis abuelos, mi padre. Entonces, no podemos, el que se siente poeta, más que escritor incluso, él no puede vivir de espaldas a esa historia, porque es parte de la nuestra. ¿Por qué te llama especialmente la atención la desgracia de los niños, el dolor de los niños, más que el de un adulto o el de un anciano? No, los ancianos son especiales, porque mi trabajo ha sido asistencia sanitaria a domicilio y ayuda a domicilio. Entonces yo he visto a las personas mayores cómo se aferran a ti porque no tienen otra cosa. Se van viendo desprotegidos de ayuda, se van desprotegidos el calor humano, porque ahora con las residencias pierden mucho calor Que se está familiar y normalizando todo mucho eso. el tema de la residencia, ¿eh? Yo digo que es una desgracia que hayan Sí, pero se nacido. está normalizando. Yo he escuchado a amigas mías hablar de la residencia como si hubieran dejado a su madre en un hotel de 5 Yo estrellas. cuando una familia ha dicho vamos a llevar a mi madre a una residencia que allí le dan mucho cariño, mentira. La Sí, claro, al fin y al residencia es cabo, un negocio, con lo cual no pueden dar cariño, porque hay poco personal, porque el personal no puede hacer más de lo que hace, porque están pendientes a ellos pero les falta tiempo, tienen que ir corriendo a lavarlos, a darles de comer, luego tienen que hacer otras tareas en la residencia. No, la residencia personalmente, yo siempre hablo personalmente, no es el final de una persona. Entonces, las personas mayores me pueden, pero los niños es que es el fruto de nuestra vida. desde luego. Si esa flor tan suave, esa calidad que empiezan ellos a descubrir nuestro mundo, se la destrozamos, ya no tienen una vida normal. Y ellos no han pedido venir al mundo. Ellos vienen y hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que protegerlos. Y esa protección no se está viendo. Y últimamente ya lo estamos viendo en la guerra de Palestina. Bueno, en la guerra de Palestina y bueno, y aquí en España hay muchos niños que les falta amor. Yo estuve dando clases hace muchos años en un colegio de acogida y esos niños que vienen de hogares desestructurados y que tienen esa rabia contenida y esa falta de amor y esa necesidad de que alguien se los lleve, ¿no? Sí, claro. O sea que, Es lo que te comento, son niños, son flores, son rosas, y exactamente. los vamos destrozando Y cuando no les damos lo que algunos necesitan. desde muy pequeños con experiencias ya muy traumáticas en las que se les rompe la infancia. Claro. Lo que pasa es que estos niños necesitan cariño, necesitan de todo, pero no están metidos en una guerra. Mm. El miedo de la guerra no lo tienen ellos. Eso sí. Entonces, la infancia tiene que ser protegida en cualquier parte del mundo. Totalmente, totalmente. Y los mayores también. No, no, la verdad que sí. Y no normalizar tanto las residencias, ¿no? No hay que Porque ya es normalizar. que hoy en día es, Lo que vamos, ha- una pasada. Lo que ha pasado en Madrid no tiene nombre. Eso de se iban a morir igual no tiene nombre. Para mí ha sido, lo tengo que decir, no me da vergüenza, yo me tiré un día llorando por eso, porque me sentí impotente de ver cómo estarían esas criaturas sin que nadie poderlo ayudar. Y no podemos normalizar las residencias. No. Y se están normalizando, Y si se normalizan, debemos de luchar para que tengan la asistencia necesaria, que tengan la calidad de vida que merecen, porque la generación que ha muerto en esa residencia abandonada fue la generación que luchó por nuestros derechos. Exactamente. Ellas fueron las que corrieron delante de los grises, ellas fueron las que abrieron camino en silencio, las que
hicieron una generación con pocos medios y le enseñaron una educación, un respeto, un vivir, un respeto hacia la sociedad muy grande, que ese respeto lo traemos nosotros. Y ellas murieron desamparadas, Qué ironía, ¿no? que es una ironía, no las mató Franco y las mató la derecha, Fíjate lo que es la vida, ¿no? lo que es la vida. Lo que es la vida. Entonces, para mí son dos partes de la humanidad muy sensibles, niños y mayores. Sí. En el 2023 publicaste Tránsito, ¿no? ¿Qué te motivó a escribir este libro? Hay una frase tuya que dice: el silencio se alarga como la sombra eterna. ¿Qué simboliza para ti ese silencio? El silencio de los mayores, Hablas de los mayores, precisamente, ¿no? el silencio de los mayores. Una vez que ya ellos se ven abandonados en la residencia, porque ellos se sienten abandonados, entran en un silencio hasta casi que se van de su vida. Se van, Se van. se van muriendo. Si no se mueren físicamente, sí se mueren porque ya entran en un Anímicamente. estado de no querer hablar, de apenas querer comer. Es muy difícil que se adapten a esa vida, a ese silencio que se alarga. En una entrevista nos contaste que habías publicado en revistas poéticas como Rebalaje y Utopía de las Artes. ¿Qué significan esos espacios para ti? Pues eso significa el tener contacto con otros compañeros. Compañeros que como yo han empezado a escribir a una edad más o menos ya temprana, ¿no? Porque antiguamente, yo digo antiguamente por los años que tengo, que ya son muchos, pues escribías pero no te atrevías nunca a sacar lo que escribías, ¿no? Yo tengo un libro que ahora lo estoy repasando y quiero sacarlo pronto, que era Cartas en silencio. Eran cartas que yo me escribía a mí misma. ¡Qué gracias! Y ahora las estoy sacando, las estoy repasando y en vez de ser un diario, era una carta que yo me escribía. Pero te hablaba ¿de qué te hablaba? ¿De qué te contaba? Pues Esas me cartas. contaba cosas que me habían pasado durante el día. Es como una especie de diario, ¿no? Es una especie de diario, pero no una Y carta. te dabas tú un aprendizaje, ¿no? Con Sí, esas cartas a ti misma, ¿no? Una lectura. claro, mi madre siempre ha dicho que la mejor enseñanza es la observación. Sí. Tú siempre observas el comportamiento y es lo que te va enseñando, el comportamiento de los demás, ¿no? Y muchas veces tengo una de las cartas que es a la mentira. Y empieza: mi querida mentira, hoy te he conocido, ¿no? Porque me di cuenta cómo me mentía una amiga y yo no me lo esperaba eso en ella, ¿no? Es que una amiga que estábamos, como se suele decir, desde pequeñas, porque nos conocimos con 3 años en el colegio. Y hemos estado hasta terminar los estudios y todo juntas. Estuvimos en la boda, estuvimos en todo juntas. Y de pronto empecé yo a notarle esas mentiras como que no me iban, no era propio de ella. Pero sí, fue propio de ella, Entonces me escribí yo aquella noche una carta que había escrito, Contándote. que ella había conocido la mentira. Y bueno, y en tu escrito hay muchas mujeres. ¿Qué significa el papel de la mujer en lo que tú escribes? El respeto a las que lucharon por nosotros. Yo conocí a una señora que a mí me despertó. Se reivindican, ¿no? Sí, Esas realidades femeninas, ¿no? Como protagonistas de Doña de luchar Mercedes. por la justicia, ¿no? Sí, sí. Doña Mercedes la sentí yo llorar porque en el año ya 50 y tanto asesinaron a su hijo en una cárcel. Yo no conocía a esa señora vestida de color, siempre de negro, pero iba con una dignidad a trabajar. Y los domingos, todos los domingos, se llevaba un bocadillo y se sentaba en la tumba de su hijo todo el santo día. Jolín. La dignidad de esa mujer, de no pedir venganza, de no acusar a nadie, de no echarle la culpa a nadie, de decirlo ella misma: esto no es cosa de Dios ni del hombre, esto es cosa de la maldad. Y si Dios no evita la maldad, no existe Dios. Eso sí lo decía ella mucho. La dignidad de esa mujer representó mucho en nosotros, en todas las niñas de alrededor de aquella calle. Muchas veces lo hemos comentado las amigas cuando nos reunimos, porque doña Mercedes tuvo una dignidad de ir al cementerio de su hijo sin una queja, sin una protesta, sin decir maldito sea y nada, es que no había eso. Entonces podría decirse que tú, en lo que escribes como poeta, es como un acto de
de resistencia, ¿no? Y Sí, también de protesta, ¿no? sí, mi madre me Podría decía que era decirse. la rebelde de los 50. ¿Y qué de importancia tiene para ti esa la libertad, ¿no? La libertad, la importancia que tiene la libertad. Pues tiene la Esa importancia de que creación. antes yo veía que las mujeres no podían hablar. Mi madre decía, las paredes oyen más que en la misma calle. Las personas oyen, las paredes oyen más. Aquí no se habla. Eso lo hemos escuchado siempre. Y luego, pues yo he escuchado hablar en voz baja a las vecinas y comentar con mi madre que vienen los niños. Esa cosa de no querer hablar para que no nos enteremos y eso. Y entonces, Bueno, y para esa mí es cosa de una las madres, libertad. y esa cosa de las madres de cuando venía el padre, uy, callaros, que viene vuestro padre. No, Uy, que en no mi se casa no, entere. en mi Uy, casa que no no. se entere tu padre que. No, en mi En la casa mía eso no lo sí. hemos En vivido. la mía sí. Mi padre para su tiempo era adelantado. Fíjate. Mi padre ve eso. Mi madre nunca ha dicho, callaros que viene tu padre, nunca. Pero sí es cierto que cuando hablaban con las vecinas era que vienen los niños. Y te quedabas, ¿y qué dirán? ¿Y por qué tenemos que callarnos? ¿Y por qué no pueden hablar? Entonces, ese silencio que ellas no han inspirado Mm. es lo que yo digo, que a mí ahora nadie me calla. Cuando yo veo alguna sin razón en el Facebook, yo lo comparto y lo comento. Hay machistas que salen enseguida, eso no es así o no es asado. Digo, bueno, cuando tú seas mujer lo Lo comprenderás, mientras que no comprenderás. seas mujer no lo comprendes. Y sí, soy rebelde en ese sentido. A mí no me pueden callar cuando hay una sin razón. Lo mismo que no me pueden callar cuando un hombre se mete con una mujer de color, como el otro día en el Camino San Rafael, un Mm. hombre empezó a insultar a una muchacha de color Jolín, y ¿todavía pasan esas cosas? sí, Qué barbaridad, y me ¿no? metí con él y le dije que como volviera a ofenderla, Pues, llamaba a la ¿y policía, cómo pasa eso? Y en un Málaga, ¿no? Que hay tanta gente de fuera, es que es porque incomprensible últimamente ya, ¿eh? están levantando mucho el machismo. Entonces se están viendo a los hombres otra vez con esa fuerza, ¿no? Con eso fue. Sí, hay movimientos fachas bastante Sí, significativos, ¿eh? y es una lástima. Pero bueno, debido a cómo está la política y la sociedad, pues claro, surgen esos movimientos también. Claro, claro. Bueno, según tu bibliografía del colectivo malagueño de escritores, he visto que tienes varias obras inéditas registradas, versos que van y vienen, porque todos somos, porque todos no estamos, intimísima, así soy yo, fíjate, ¿no? A lo que estábamos hablando, así soy yo, al borde del recuerdo, cuentos para mis niños, pequeños relatos, grandes historias, ¿no? Ujú. Y también tengo uno en común con otra escritora, entre ellas Rosa María Vadillo, una buena investigadora, que es sobre la memoria histórica. También. Sí. Y luego ha recibido premios literarios, como el primer premio en la COPE, Afexis, en microrelato y otros reconocimientos, ¿no? Ujú. Y ha escrito también, bueno, esta no, esta es la de antes, ¿no? La de anoche tuve un sueño, ¿no? Esa la hemos visto antes, ¿no? Que reflexionaba sobre. Y la Aurelia Espina también, ¿no? La Aurelia Espina, que aparece también en el colectivo de escritores como una obra en solitario, ¿no? Pero Eh, la Aurelia Espina le he cambiado el nombre por Los Olvidados, que se la has cambiado. ¿Y de qué trata el eso? soldado desconocido. Del soldado desconocido. ¿Y quién es el soldado desconocido? Todos los soldados que están en las cunetas Claro. ¿Cuántos y cuántos soldados están ahora estarán enterrados sin nombre? sin nombre. Ahí Entonces eso es muy interesante, ¿eh? en el pueblo de Albolote trabajaba conmigo en el hospital una muchacha que se pensaba la madre que dos hijos suyos que habían ido a la guerra, Mm, pues que se habían ido al extranjero y la habían abandonado. mm. Y pocos días después de morir la madre, vino una carta que los hijos habían muerto en el Valle de los Caídos trabajando prisioneros. Jolines. Entonces son soldados desconocidos. No, no, eso es muy interesante, ¿eh? Hombre desconocido y cuántos, ¿no? Entonces le he cambiado ¿Sabes? la Aurelia y Espina por lo olvidado. Por lo olvidado. ¿Te basas más en Málaga o en Granada para escribir tus libros? ¿Qué Igual, escenario? Porque siempre igual, tenemos en mente un escenario, ¿no? igual, porque cuando yo vine a Málaga, yo vine a Málaga de viaje de novio. De aquí íbamos a tirar para otros sitios, ¿no? Para otras capitales. Pero al padre de mi hijo le gustó mucho Málaga y a Mm. mí me impresionó el mar.
Contra. Hombre, bueno, es que impresiona además, ¿no? Porque yo Entonces, desde que me he venido aquí, yo ya... Vamos, yo necesito entrar en Málaga y ver el mar. entonces esa inmensidad de agua. Yo cuando la Totalmente. descubrí fue en día de primavera, que estaba tan mansa, tan clara, tan bonita, pues me inspira. De hecho, Tránsito, la portada la pinté yo y tengo lo que es una caracola que sale una cascada de agua y termina en biznaga. Qué chulo. Y dos caracolas que salen granos de granada, que es la simbiosis de la unión de La las dos simbiosis capitales. de las dos De las dos capitales. capitales. Efectivamente, qué bonito. Y dime, perdón. No, y Granada, estaba allí y sigo estando. Yo voy, desayuno, estoy con mi familia, me vengo. Uy, entonces estás como yo, a caballo entre Granada y Málaga. Yo voy, tengo ya a toda mi familia y ya mis primos son muy mayores. Con lo cual, pues, cuando me dicen, primica, hoy hay desayuno, pues a las 8 de la mañana ya estoy yo en el Ardina Gray. Y nos reunimos en Plaza Nueva o en Puerta Real, que vive mi primo el escultor. Entonces vive también Antonina Rodrigo, que también es prima mía, y nos reunimos En allí. Puerta Real, muy buen sitio para Es que ellos estar, viven por estupendo. allí. Y desayunamos, estamos eso, y a las 12 me vengo para A abajo. las 12, pues entonces... Cuando viene mi nieto a la comida, pues tengo mi comida hecha. Bueno, es que en realidad de Granada y Es un Málaga paso, es está un muy paso. cerquita y tal. En tus escritos también mezclas ficción, ¿verdad? Sí. Mezclas ficción. ¿Y cómo decides cuál es lo verdadero y lo inventado? ¿Cuánto hay de historia, de investigación y cuánto de ficción? Mira, las historias de investigación son ensayos. Tengo ya un libro en imprenta que es Mapas de Desarraigo, Sí. que es con todas las poetas que he encontrado del exilio, ¿no? Ujú. Y luego lo que he inventado, pues son cosas que te vienen, que no te Que las te vienen a la esperas. cabeza por casar la historia de lo que tú has investigado, ¿no? No, a veces Supongo, ¿no? no. Estoy terminando una novela corta sobre un científico. Es algo rara, pero Qué guay, pues está chulo. empieza a investigar cosas y Y te van saliendo. y van descubriendo cosas que dice, esto puede ser o no puede ser. Las plantas pueden dar esto de sí o no pueden dar. Una noche puede descubrir algo en un lago de agua o no puede descubrirlo. Entonces el científico va investigando Investigar. y estoy ahí con esa tarea. Pero esto es inventado, esto Esto es es de estas fruto de- locuras que dice, pues, ¿saldrá o no saldrá? Pero bueno, ahí voy. Defíneme tu obra, ya por último. Muy interesante todo lo que cuenta, lo de los soldados, extraordinario lo de la residencia. Bueno, ahí podríamos escribir. Ahí se De la podría escribir un residencia me libro, dieron ¿eh? también un premio a la Junta de Andalucía. Eso se podría escribir un libro porque es verdad que se está normalizando tanto el tema de las residencias que da miedo, ¿no? Da miedo por nuestros mayores y por nosotros mismos, ¿no? Sí, Es es que el que... camino es. Vamos a... Es decir, lo normalizamos ahora, Que después normalizamos ahora, no lo veas, ¿no? normalizan a Me dice nosotros. mi hijo, mira, tira para que allí, jolín, te haces la maleta directamente. Sí. Si tuvieras que definir con una palabra toda tu obra, dime una frase, una palabra que definiera lo que tú quieres, el mensaje que tú quieres transmitir con lo que escribes, con tu obra, con todo lo que haces. Yo diría que mi obra es un mensaje, no repetir lo que hemos vivido. Repetir lo que nosotros hemos vivido para la juventud es fatal. La juventud le hemos dado todo, no le hemos pedido obligaciones, sino todo derechos. Mm. Y volver, ahora que ellos piden volver a lo que es una dictadura, sería mortal para ellos, para muchos. Ostras, y es verdad, ¿eh? Cuántos chicos jóvenes hay por ahí fascistas que quieren volver a lo de antes. Pero La verdad es que da miedo un poco, ¿eh? es que ellos no se dan cuenta que lo que antes, pues, claro, no lo han vivido, Como tampoco no se lo lo han han vivido, contado. no se lo han contado, lo tienen idealizado, ¿no? Entonces lo que le están contando es que se vivía mejor, no se vivía mejor. Yo pude abrir una cartilla de ahorro, bueno, pude sacar dinero de una cartilla de ahorro en el año 87, porque Jolín. antes tenía que darme permiso a mi marido. No podía ir sola. No. Y me encaré aquí, en la Unicaja de la Cruz de Humilladero, me encaré con el director que yo ya no necesitaba firma, que necesitaba sacar dinero y que me lo tenía que dar porque era mío.
Y me lo dio, pero llamó a mi marido y todo para Sí, 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 cosas tan sencillas. cosas tan sencillas. Entonces, hoy que Efectivamente. tienen la juventud, dineros para viajar, dineros para de botellón, dineros para salir los fines de semana, dineros que ropas de marca, teléfonos móviles, cuando ellos vuelvan atrás y vean que más de 4 cosas no pueden hacer, Lo sobre más todo las básico, mujeres, lo más y básico. sobre todo las Y sobre mujeres, todo la mujer, para ellos va a ser un choque. Para ellos va a ser un choque. que yo terminaría esta conversación tan interesante diciéndote que, bueno, que es verdad que somos una nación que olvida su historia, o sea, la nación, quien olvida su historia Repite. está condenada a repetirla, ¿no? Y yo creo que es lo que le está pasando a los jóvenes y a la gente en general, ¿no? Que no valora lo que tiene y No, bueno, porque le están dando una visión de que con Franco se vivía mejor. Yo cuando bueno, dice, con Franco se vivía mejor, tenían hasta una casa, no, perdona. Franco dio casas, no, perdona. Franco dio casas pagándolas el obrero. Los pueblos estos de conversión que hicieron en secano y cosas así, lo pagaban. Pero no solamente lo estaban pagando, también se lo cogían de la cosecha. hombre, a ver, los dictadores a lo largo de la historia cosillas nuevas o sea, han hecho también, ¿no? Como crear la seguridad social. No te equivoques. Bueno, por lo menos eso La es lo que dicen seguridad los social, libros, verás, ¿no? la seguridad social se hizo en el año 1911, mucho antes de la República. Empezaron ya a poner las bases de la seguridad social. En el año, si no recuerdo mal, en el 30 y algo, empezaron, antes también de la República, ya con la República ya en puertas, empezaron a tener las vacaciones pagadas. Y en el 83, en la última huelga, se consiguieron lo que era la jornada de 8 horas. ¿Y las carreteras? Las carreteras fueron por los dineros que daba América, pero eran proyectos de la República, lo mismo que los pantanos. Pues entonces los libros cuentan otras cosas. Por eso, pero no, la historia es eso, lo mismo que Colón descubrió América con los planos de los árabes, que él sabía que no iba a la India. Que eso tampoco. Por eso la historia es muy importante. Desde La luego, historia claro, es muy que eso no lo importante. cuentan los libros. Y luego las pensiones, estamos siempre con la protesta y con la incertidumbre de las pensiones, pero tenemos que tener dos cosas. No se metieron en los presupuestos del Estado como lo que es los presupuestos de la Iglesia y el Ejército, porque no pensaba seguir Franco dándolas. Ya. Franco no pensaba seguir dándolas. Lo que pasa es que de cara a Europa, para que lo aceptaran, siguió con las pensiones adelante, pero era una cosa que le había Pues eso, conseguido la pues eso lo República. cuenta hasta vamos, te quiero decir, hasta los libros universitarios. Cuentan, aparte de las fechorías que hayan hecho, lo que consiguieron para el pueblo los dictadores, ¿no? Estamos hablando de Franco, de Napoleón o en fin. O sea que. Tú coges un libro de historia que no sea ni de derecha ni de izquierda y empiezas Sí. a leer la historia tal cual. Si tú vas a los archivos de Medina Sidonia, ahí encuentras una realidad diferente. Y es muy interesante. Muy interesante. Sí, Y sí, es luego curioso. los proyectos de la República se los apropió Franco. Y luego tenemos que tener en cuenta que en el tiempo de la dictadura la persecución de los profesores fue enorme. Precisamente Fue enorme, para contar las cosas a su manera, ¿no? Para contar las porque cosas. querían un pueblo inculto donde poderlo dominar. Entonces los profesores sufrieron, vamos, una persecución atroz. Fueron muchísimos los asesinados, muchos. Muchas escuelas destruidas, cuando en la República en poco tiempo hizo más de 7.000 colegios Mm. y algunas veces hasta personas que no eran profesoras daban clases para empezar a aprender el pueblo a leer y a escribir. No, no, sí. La historia es muy profunda para hablarla en poco tiempo. Es muy profunda y además están los libros de los libros. Están los libros, la historia real. Yo no sé, si tú eres de fuera de los Granada, tú libros. habrás escuchado alguna vez el barrio de la Virgencica. Me suena mucho, sí. Bueno, pues ese barrio lo hizo en tiempo de Franco, eso sí lo hizo Franco. Y cuando vino a Granada a probarlo, uno de los que venían de su séquito
Fue a abrir un grifo y se quedó con el grifo en la mano, no habían metido ni tuberías. Madre mía, o sea que... Los pisos eran de 25 metros cuadrados para familias de 7 personas. O sea que, sí, que estaban hechos como chapuzas, ¿no? En fin, Tuvieron que derribarlo exactamente. Hombre, y claro. hacerlo ya en condiciones, pero eso pasó. Te lo digo porque yo soy más vieja y de la calle San Juan de Dios a la Virgencica era poco el trayecto, pero eso pasó. Pues podríamos seguir hablando horas y horas. Muy interesante todo, ¿eh? La verdad que sí. Y es verdad que no... La historia real nunca la Nunca se sabremos. sabe. nunca Por se- mucho que se investigue y por mucho se ha escrito y se ha publicado lo que interesa. Y esa es una Siempre escribe realidad. la historia los vencedores. Exactamente. Entonces, la poca historia que tenemos ha sido los libros escondidos y los libros que ahora están Correcto. saliendo. Así mismo es desde el principio de los tiempos, además. Sí, desde que existen los escritos. Exactamente. Lo tenemos en la prueba en los escritos del Mar Muerto, ¿no? Totalmente. Y la historia de Jesús y de cómo estábamos hablando el otro día y de María Magdalena y de bueno y de la iglesia y de Y con la iglesia hemos topado. podríamos hablar horas y horas. Pues encantada, encantadísima de haberte Igualmente, tenido muchísimas aquí y gracias. que me ha encantado tu entrevista. Gracias a Y ella. que sigas así de guerrera y de luchadora. Yo sí, a mí cuando me ven con la muleta en las manifestaciones, de si te atreves, digo sí. Ay, qué bueno. Sí, porque si no lo hace la juventud, tenemos que seguir nosotros. Exactamente.